Oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte. Te adoramos porque tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Te damos gracias por la revelación escrita a tu palabra y te pedimos que tu Espíritu, el Consolador, que está en este lugar, tome esta palabra y la siembre en cada corazón y en cada vida. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada, que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Yo quiero comenzar diciendo que Jesús era un hombre de oración. That Jesus was a man of prayer. Y antes de escoger a los 12 apóstoles, pasó la noche orando a Dios. And before he chose the 12 apostles, he spent the night praying unto God. Y de los 12 apóstoles, 3 llegaron a ser de los del círculo íntimo del Señor. And from the 12 apostles, 3 of them became a part of his inner circle. Pedro, Jacobo y Juan. Peter, James, and John. Estos 3 fueron escogidos para recibir un adiestramiento especial de parte del Señor. These 3 were chosen to receive a special training from the Lord. Por ejemplo, en Marcos 5:37 dice que cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. It says that when Jesus healed Jairus' daughter, he didn't allow no one to follow him except Peter, James, and John. Cuando Jesús la resucitó de los muertos, When Jesus rose her from the dead, estos 3 apóstoles presenciaron el milagro de la resurrección. these 3 apostles were there to see this miracle. Tuvieron el privilegio de presenciar este maravilloso milagro de resurrección. They had the privilege of being there to see this marvelous miracle from the Lord. En otra ocasión subió al monte a orar, dice la Escritura. On another occasion, he went up to the mountain to pray. Y dice en Marcos 9:2 que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se transfiguró en presencia de ellos. And it says in Mark 9:2 that he took Peter, James, and John, and he transfigured himself before them. Marcos 9:3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Verse 3 says that his clothes became shining, exceedingly white like snow, such as no launderer on earth can whiten them. No solo sus vestidos, sino que Lucas 9:29 dice que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. It says not only that his clothes was so white, but in Luke 9:21 it says while he was praying, the appearance of his face was altered. Mateo 17:2 dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos como luz. Matthew 17:2 says his face shone like the sun, and his clothes became as white as light. Y en Lucas 9:30 dice que se le apareció Moisés y Elías rodeados de gloria y esplendor. Luke 9:30 says that he was joined by Moses and Elijah, surrounded by glory and splendor. Esta maravillosa experiencia de presenciar la gloria del Señor la tuvo Pedro, Jacobo y Juan. This marvelous experience of presencing the glory of the Lord was taken by Peter, James, and John. Pedro estaba tan emocionado con la gloria de la transfiguración Peter was so overwhelmed with the glory of the transfiguration que dice la Biblia que quiso hacer 3 enramadas, 3 casetas en el monte para hospedar a Jesús, a Moisés y a Elías. It says that he wanted to build 3 booths in order to house Moses, Elijah, and Jesus. Marcos 9:6 dice que Pedro no sabía lo que estaba hablando. Mark 9:6 says that Peter did not know what he was speaking about. Yo quiero que esto sirva de ejemplo para nosotros. I want this to serve as an example to us. Que usted tenga cuidado cómo usted va a reaccionar cuando Dios comience a hacer obras maravillosas y extraordinarias en nuestros medios. That you're going to be careful of how you're going to react when God starts to do marvelous signs and wonders amongst us. Porque a veces nos asustamos o nos emocionamos y decimos cosas sin sentido. Because sometimes we become overwhelmed or we become
excited, emotional, that we do not, Hablamos We say cosas things sin that- sentido. we speak things that make no sense. El tema del mensaje en este día es The theme of the message today el is proceso en la vida de Pedro. the process in the life of Peter. El plan de Pedro de hacer 3 casetas Peter's plan to build 3 booths en la cumbre del monte, at the tip of the mountain. la Biblia dice que fue interrumpido en Mateo 17:5 por una nube de luz que los cubrió y una voz que desde la nube decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. It says that his plan was interrupted in Matthew 17:5 by a bright cloud that overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son in whom I am well pleased. Hear him." El verso 6 dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. It says in verse 6, and when the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. Verso 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Verse 7, it says that Jesus came and touched them and said, "Arise and do not be afraid." Y el verso 8 dice: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. In verse 8, and when they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. Ahora el verso 9 dice Now verse 9 says, que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo que no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. it says in verse 9, as they came down from that mountain, Jesus commanded them, saying, "Tell the vision to no one until the Son of Man is risen from the dead." Yo creo que aquí hay personas I believe that there are people here a las cuales Dios le va a dar visiones who God is going to give visions y experiencias extraordinarias durante este año. and extraordinary experiences throughout this year. Y yo quiero exhortarle desde hoy And I want to exhort you from today que tenga cuidado. to be careful. Hay cosas que el Señor quiere que usted las diga y hay cosas que el Señor no quiere que usted las diga. There are things that God wants you to say, but there are things that God doesn't want you to say. Asegúrese antes de compartirlas que Dios quiere que usted las comparta con las demás personas. Be assured that when you're going to share them, that God wants you to share that with other people. Amén. Amen. Yo aprendí I have learned que el grado mayor de unción y de gloria se manifiesta cuando dos voluntades entran en congruencia y armonizan. Amen. Yo aprendí I learned que el grado mayor de unción y de gloria that the greatest measure of anointing and glory se manifiesta en la vida de una persona is manifested in the life of a person cuando la voluntad de esa persona y la voluntad de Dios entran en congruencia y armonizan. when the will of that person and the will of God enter into harmony Y armonizan. and they harmonize. La voluntad de Dios The will of God y la voluntad del hombre and the will of man, tienen que armonizar they have to harmonize para que se manifieste la gloria y la presencia de Dios en la vida de esa persona. so that the glory and presence of God can be manifested in that person's life. Mire, nosotros sabemos que Dios es santo We know that God is holy, y cuando el hombre logra hacer lo que dice la Biblia, and when man is able to accomplish what the Bible says, no importa quién sea, it doesn't matter who it might be. cuando logra hacer lo que dice segunda de Corintios 7:1, When he's able to accomplish what it says in 2 Corinthians 7:1, limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu they can cleanse themselves from all filthiness of the flesh and spirit, y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, perfecting holiness in the fear of God. entonces la voluntad del hombre comienza a armonizar con la voluntad de Dios. And then the glory of God will harmonize with the will of God Y will harmonize with the will of man. solo entonces And only then se manifiesta el mayor grado de gloria y de unción en la vida de esa persona. can the greatest level of anointing and glory be manifested in the life of that person. Por eso la voz del Padre decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. That's why the voice of the Father said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Ahora yo pregunto, And so now I ask, ¿cuántos quieren esa gloria? how many of you want that glory? Déjame decirle que esto es para todos nosotros. Let me tell you, this is for all of us. La gloria que el Señor tiene para su iglesia está disponible para todos nosotros. The glory that the Lord has for the church is available to all of us. Jesús dijo en Juan 17:22,
Jesus said in John 17:22, orando al Padre, as he was praying to the Father, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. and the glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. O sea, al Señor le place darnos su gloria. In other words, the Lord is pleased in giving us His glory. Juan 17:24 dice que el Señor le decía al Padre, Padre, yo quiero que ellos vean mi gloria que tú me has dado. John 17:24, he says, Father, I desire that they would see the glory that you have given to me. Y a Marta el Señor le dijo en Juan 11:40, And to Martha, Jesus said in John 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. and I say to you that if you would believe, you would see the glory of God. Hermano, estamos buscando esa gloria. Brother, we are seeking that glory. Hay gloria para ahora durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra y hay gloria para cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor. There's glory for us while we are here in our journeys here on earth, and there's glory for us when we go into the heavens. Y nosotros queremos ambas glorias And we want both glories, Yes. y las estamos buscando. and we're seeking it. Para algunos el ayuno de 21 días ya terminó. For some, the fasting of 21 days has concluded. Para otros está por terminar. For others, it's getting ready to finish. Pero yo le exhorto en este día But I exhort you que today si usted siente la guianza del Espíritu para continuar su ayuno, that if you feel the guidance of the Lord to continue on in this fasting, no se detenga. do not stop there. El ayuno de 21 días The fasting of 21 days, puede servir de trampolín it can serve as a trampoline para lanzarlo a usted y a mí a vivir la vida del Espíritu en este nuevo año. to launch you and I to live the life of the Spirit in this new year. Pablo dijo en Romanos 2:7 Paul said in Romans 2:7 que nosotros los creyentes buscamos gloria, honra e inmortalidad. that we the believers seek glory, honor, and immortality. ¿Cómo lo hacemos? How do we do that? El texto lo dice, The verse says it. perseverando en bien hacer, aferrándonos al propósito de hacer lo que es correcto. Persevering in doing good and sticking to the purpose of doing what is correct. Y si nosotros hacemos eso And if we do that en este nuevo año, in this new year, nos aferramos al propósito de hacer la voluntad de Dios we stick to the purpose of doing the will of God, y comenzamos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, and we start to cleanse ourselves from all contamination of the flesh and the spirit, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. perfecting holiness in the fear of God. La voluntad nuestra humana va a armonizar con la voluntad de Dios. Our human will is going to harmonize with the will of God. Dios va a tener complacencia en nosotros. God will be pleased with us. Y el grado mayor de unción y de gloria se va a manifestar en nuestras And the vidas. greatest level of glory and honor will be manifested in our lives. Amén. Amen. Amen. Romanos 8:18 dice Romans 8:18 que says, nada en el tiempo presente, ni bueno ni malo, se puede comparar con la gloria postrera venidera que en nosotros ha de manifestarse. it says that nothing in the present time, good or bad, is worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hay una gloria presente There is a present y glory, hay una gloria venidera, and there is a glory to come. y yo quiero ambas glorias. And I want both glories. Amen. Amén. That's right. Así que hablando de Pedro, So now speaking about Peter, con esa experiencia de presenciar la gloria de Dios en el monte de la transfiguración, with this experience of being there on the mountain and seeing the transfiguration of Jesus, Pedro llegó a la realización Peter came to the realization de que andaba con uno que tenía el poder para suplir cualquier necesidad. that he was walking with someone who had the ability to fulfill all needs. Entendió He understood que estaba caminando con una persona that he was walking with a que person tenía el poder para responder con éxito a cualquier emergencia. who had the power to respond with success to any emergency, Porque vio a Jesús resucitar muertos, because he saw Jesus raise the dead, echar fuera demonios, cast out demons, sanar a los enfermos, heal the sick, reprender los vientos y a la mar embravecida decir enmudece y obedecer. he could rebuke the wind and tell the raging storm to be silent. Lo vio caminar sobre las aguas. He saw him walk on the Lo waters. vio dar vista a los ciegos. He saw him give sight to the blind. Lo vio multiplicar el pan y los peces. He saw him multiply the bread
and the fish. Lo vio pagar los impuestos de una manera milagrosa. He saw him pay taxes in a very miraculous way. Lo vio pasar por en medio de sus enemigos cuando querían despeñarle desde la cumbre del monte. He saw how he was able to make his enemies flee when they were wanting to throw him over the mountain's edge. Y ahora lo ve transformarse en presencia de ellos y mostrarles su gloria. And now he was able to witness him transform himself before them and witness his glory. Y los discípulos pensaban, And the disciples thought, si orando él puede transformarse de esa manera, if praying he's able to transform himself this way, ¿quién podrá hacerle frente? who can come against him? ¿Quién podrá detenerlo? Who can stop him? Ni el imperio romano podrá detenerlo. Not even the Roman Empire can stop him. Así que para Pedro tener a Jesús era tenerlo todo. So for Peter to have Jesus, it was to have it all. Estar cerca de Jesús To be near Jesus, era estar protegido de cualquier peligro o situación. it was to be protected from every danger or any situation. Así se sentían los discípulos, This is how the disciples felt, caminando con nuestro Señor Jesucristo. walking with our Lord Jesus, Porque Él era Emmanuel, because he was Emmanuel, Dios con nosotros. Yes. God with us. Amen. Praise Pero God. ahora de repente, So now suddenly, el Señor comienza a anunciar su muerte. the Lord starts to announce his death. Y en Juan 13:33, And in John 13:33, el Señor dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero a donde yo voy, vosotros no podéis ir. he says, little children, I shall be with you a little while longer. Where I am going, you cannot come. Y Pedro en el verso 36 And Peter in verse 36, responde a lo que el Señor está diciendo. he responds to what the Lord is saying. Con una pregunta, Señor, ¿a dónde vas? He says, Lord, where are you going? Jesús le dice a Pedro, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. And Jesus answered him, saying, where I am going, you cannot follow me now, but you shall follow me afterward. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, no estás preparado ahora para seguirme, In other words, Jesus was telling him, you're not prepared to follow me right now, pero lo estarás después. but you shall be afterward. Más adelante, cuando yo termine el proceso contigo, tú me vas a seguir. Further along, when I finish the process with you, you'll be able to follow me. Qué bueno es saber How good it is to know que el Señor sabe cuál va a ser el final del proceso. the Lord knows what will be the end of the process. Yes. Qué bueno es saber How good it is to know que cuando Yes, Pedro Lord. decía al principio de su ministerio, soy un pecador, apártate de mí, that what Peter said at the beginning of his ministry, I am a sinner, depart from me. el Señor le dice, The Lord says to him, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. The Lord says, do not fear, from today on you shall be a fisher of men. El Señor conoce el final del proceso, The Lord knows the end of the process, aún antes de que comience el proceso. even before the process begins. Y eso me llena de regocijo, And that fills me with joy. porque yo sé que el Señor tiene cosas grandes para nosotros. And I know that God has great things for us. El Señor le dice a Pedro, The Lord says to Peter, no estás preparado ahora, you're not prepared right pero now, lo estarás después, but you shall be afterward, cuando yo termine contigo. when I am done with you. En el verso 37, Pedro insiste. In verse 37, Peter insists. Estamos en Juan 13. We're in John 13. Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Peter says, then why can't I follow you now? Como queriendo decirle, yo estoy preparado. I say, I'm prepared. Mira, mi vida pondré por ti. He says, I will lay down my life for your sake. Y el Señor le dice en el verso 38, The Lord says to him in verse 38, ¿tu vida pondrás por mí? will you lay down your life for my sake? ¿Tú no estás preparado para poner tu vida por mí? You're not prepared to lay down your life for me. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. He says, most assuredly I say to you, the rooster shall not crow till you have denied me 3 times. Mira, a Pedro le pasaba como a nosotros. Peter was like us. No entendemos que lo engañoso que es el corazón del hombre. We do not understand how deceitful is the heart of man. Está en la Biblia. It's in the Bible. En Jeremías 17:9. Jeremiah 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? It says the heart is deceitful above all things. Who can know it?
Verso 10, Dios es el único que lo conoce porque Él escudriña la mente y el corazón del hombre. Verse 10 says, God is the only one that can understand it, for he searches the heart and mind of man. Y a veces a nosotros nos pasa como a Pedro. And sometimes it happens to us as it happened to Peter. Así como Pedro, Just like Peter, nosotros también estamos en el proceso. we are also in the process. A veces nos encontramos como Pedro negando al Señor. Sometimes we find ourselves like Peter, denying the Y Lord. como dijo Pablo en Romanos 7:19, a veces nos encontramos haciendo el mal que no queremos hacer. And sometimes we do like Paul says in Romans 7:19, that we find ourselves doing the evil that we do not want to do. Y el bien que queremos hacer nos encontramos no haciéndolo. And the good that we want to do, we don't do it. Pero yo doy gracias a Dios But I thank God porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. because he sees beyond than what we can see. Él ve el futuro. He sees the Y future. Él sabe que después del proceso And he knows that after the process, nosotros vamos a aprender a hacer su voluntad y no la nuestra. we're going to learn to do his will and not our will. Amen. A Pedro le dijo To Peter he said en Juan 13:36, in John 13:36, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, where I am going, you cannot follow me now, mas me seguirás después. but you shall follow me afterward. Como queriendo decirle As if to say lo que le dijo en Juan 21:18. what he said to him in John 21:18. Vienen días Days are coming en que ya no harás lo que tú quieres, where you're no longer going to do what you will, sino que extenderás tus manos y te ceñirá otro, but you will stretch out your hand and another will gird you. y te llevará a donde no quieras ir. And it will carry you where you wish not to go. Y serás al final del proceso pescador de hombres. And at the end of the process, you shall be a fisher of men. Debe decirle que todos nosotros estamos en ese proceso. Let me tell you that all of us are in that process. Él está haciendo en nosotros una obra maravillosa, He is doing within us a marvelous work, como lo hizo con Pedro as he did with Peter, y como lo hizo con los as he apóstoles. did with the apostles, Así lo está haciendo con nosotros. so he is doing with us. Hermano, no estorbemos la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Brethren, let us not disturb the work that God is doing within us. Vamos a cooperar con Él. Let's cooperate with him. A veces nosotros como Pedro Sometimes we, like Peter, ignoramos los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. we ignore the plans and purposes of God for our lives. ¿Saben por qué? You know why? Porque Isaías 55:9 dice que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. It says that his thoughts and his ways are higher than ours. Nosotros ignoramos la obra de Dios. We ignore the work of the Lord. Nosotros ignoramos los planes y propósitos de Dios. We ignore the plan and purposes of God. Y a veces tomamos decisiones arbitrarias. And sometimes we take arbitrary decisions. Actuamos por nuestra propia cuenta. We act on our own behalf. Cometemos muchos errores We make many mistakes. y nos equivocamos. And we are mistaken. Cuando Jesús fue arrestado, When Jesus was arrested, mire, Pedro pensó que Jesús con su poder se iba a defender. Peter thought that Jesus, with his power, he was going to defend himself. Pero Dios tenía otros planes. But God had other plans. Pedro le había dicho al Señor, mi vida pondré por ti. Peter has said to the Lord, I will lay down my life for your sake. Y para cumplir su palabra y su compromiso con el Señor, In order to fulfill his word and his commitment to y God, para probar su sinceridad, and to prove his sincerity, Pedro le hizo frente al guardia del templo. Peter confronted The guard. the guard of the temple En Juan 18:10, in John 18:10. a Malco, el siervo del sumo sacerdote. To Malchus, the servant of the high priest. La Biblia dice The Bible says que cuando Malco puso las manos sobre Jesús that when Malchus placed his hands on Jesus para arrestarlo, in order to arrest him, Pedro desenvainó la espada y le cortó la oreja. it says that Peter drew his sword and he cut off his ear. Por poco le vuela la cabeza. He almost sliced his head off. Mire, estuvo a ley de 6 pulgadas para cortarle la cabeza. He was at about 6 inches before he would have taken off his head. Pero en medio de ese ambiente de pleito y de disensión, But in the midst of that environment of dissension, la Biblia dice the Bible says, en Lucas 22:51 Luke 22:51, que Jesús le dijo a Pedro, basta ya, dejad. Y dice que le tocó la oreja a Malco y se la restauró sana.
Jesus said, enough with this, permit even this, and he touched his ear and healed him. ¿Se ha preguntado usted alguna vez Have you asked yourself at any time cuántas veces el Señor habrá hecho lo mismo con nosotros? how many times the Lord might have done the same with us? Praise God. El reguero que nosotros hicimos, The mess that we made, el Señor extiende su mano y lo arregla y lo compone. Amen. the Lord extends his hand and he fixes it all up for us. That's right. Hallelujah. Praise God. Algunos de ustedes me están mirando como que eso nunca le ha sucedido. Some of you are looking at me like that never happened to you. Pero todos podemos identificarnos con Pedro But we can all identify with Peter y con los apóstoles. and with the apostles. El proceso en la vida de Pedro The process in the life of Peter es muy similar al proceso en la vida de cada uno de nosotros. is very similar to the process in the life of each and every one of us. A veces nosotros hacemos cosas Sometimes we do y things decimos cosas. and we say things, Mire que se forma una situación difícil, and then a situation that's difficult arises, difícil de resolver, difficult to resolve, difícil de solucionar. difficult to find a solution to. Y el Señor tiene que extender su mano But the Lord has to extend his y hand arreglar la situación por nosotros. and fix that situation for us. Pedro pensó que Jesús se iba a defender, Peter thought that Jesus would defend himself, pero Dios tenía otros planes. but God had other plans. Mateo 26:52 dice Matthew 26:52 que says Jesús le dijo a Pedro: that Jesus said to Peter, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. he says, put your sword in its place, for all who take the sword will perish by the sword. Y luego le dice en el versículo 53, And then he says to him in verse 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? he says, or do you think that I cannot now pray to my Father and he will provide me with more than 12 legions of angels? ¡Claro que sí! Of course! El Señor no necesitaba a Pedro que lo defendiera. The Lord didn't need Peter to defend him. El Señor podía defenderse a sí mismo, The Lord could defend himself, pero no lo hizo but he didn't do it porque esa no era la voluntad del Padre. because that wasn't the will of the Father. Dios tenía otros planes y otros propósitos con el asunto del arresto, la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. God had other plans with the arrest and the death and the passion of our Lord Jesus Christ. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this? Que nosotros no podemos actuar basándonos en conjeturas, That we cannot act based on speculation, en ideas propias, in our own ideas, o en lo que nosotros pensamos que sea prudente. or in what we think might be wise. Hermano, antes de actuar, Brethren, before we act, deberíamos hacer lo que dice Romanos 12:2. we should do what it says in Romans 12:2. Comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. We should prove what is the good and acceptable and perfect will of God for our Y lives. entonces movernos y actuar en esa perfecta voluntad del And Señor. then we can move and act on that perfect will of De lo God. contrario, To the contrary, nosotros vamos a pasar por muchos quebrantamientos we're going to go through many pains. y vamos a pasar por muchos sinsabores. And we're going to go through many heartaches. Y yo estoy aquí en este día para decirle And I'm here this day to tell you que este es el año that this is the de year asegurarnos to be assured de cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. of what is the perfect will of God for our Y lives. entender And we should que understand el proceso y la obra que el Señor ha comenzado en nosotros, Él todavía no la ha completado. that the process that He has started within us, He still hasn't completed it. Él va a seguir trabajando He will continue to work hasta perfeccionarla, until He perfects it, hasta el día de su venida. until the day of His return. Amén. Amen. Amen. Así que hermanos, So therefore, brethren, entendamos let us que understand el Señor tiene un proceso en nuestras vidas that the Lord has a process in all of our lives, muy similar al proceso en la vida del apóstol Pedro. similar to the process in the life of the Apostle Peter. Levante su cabeza Lift up your head y entienda and understand que el Señor conoce el fin del proceso that the Lord knows the end of that process antes de que este se cumpla. before it is fulfilled. Y Él sabe And He knows que nosotros vamos a hacer su voluntad that we're going to do His will al final del proceso, at the end of that process para la gloria de su for nombre the glory of His
name. para el engrandecimiento de su reino aquí en la tierra For the greatness of His kingdom here on earth. y para beneficio de nuestras almas. And for the benefit of our souls. Que el Señor nos ayude. May the Lord help us. Vamos a inclinar nuestro rostro Let us all bow our heads. y demos gracias a Dios Let us give thanks to God por su presencia en este lugar for His presence in this place y por su palabra. and for His word. Aleluya. Amen. Esta es la expectativa, hermano. Be in expectation, brethren, Porque el Señor ya ha comenzado because the Lord has already started a trabajar en nuestras vidas to work in our lives de una manera maravillosa. in a marvelous way. Y esa obra, And that work, el Señor la va a perfeccionar. the Lord will perfect it. Vamos a cooperar con Él Let us cooperate with Him en este nuevo año. in this new year. Yo quiero orar por las peticiones, Amen. We want to pray for the petitions, pero antes, but before, si hay alguien aquí if there's someone here que todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador, who still hasn't accepted Christ as their Savior, este es el momento this is the moment de aprovechar la oportunidad to take advantage of the y opportunity dar ese gran paso de fe. and take that great step of faith. Si usted estuvo en el camino del Señor y se apartó, If you were in the way of the Lord and you went astray, yo le invito en esta hora I invite you at this time a reconciliarse con el Señor. to be reconciled with the Lord. Gloria a Jesús. Y vamos a dar unos segunditos We're going to give a few seconds We worship you, Lord. para responder a ese llamado. in order to respond to the calling. Yes, Lord. Yes. Yo quiero en esta hora We want at this time que toda persona que está aquí, that every person that is here que quiere esa presencia de Dios, who wants that presence from God, que quiere esa gloria de Dios, who wants that glory from que God, quiere esa unción, who wants that anointing, se ponga de pies ahí en su asiento. I want you to please stand there in your seat. Aleluya. Glory to God. Hallelujah. Amen. Y vamos a orar juntos. And we're all going to pray together. Si usted tiene una petición If you have a prayer request o una condición de salud, or a medical condition, prepárese be prepared para recibir la oración de fe en esta hora. to receive that faith prayer at this time. Y vamos a orar We're going to pray no solamente por las peticiones que yo tengo acá escritas, not only for the written petitions that I have before me, sino que vamos a orar por todas las peticiones de ustedes but we're going to pray for all the petitions of en you esta all hora, at this time. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Señor, te damos gracias Bendito sea Dios. porque tú siempre nos oyes. Gracias porque nuestras súplicas y nuestros ruegos suben a ti. Te doy gracias porque tu oído está inclinado a nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque nuestros ruegos suben a tu presencia. En esta hora confío en ti y creo que tu mano está extendida para suplir las necesidades de tu pueblo. Gloria a Dios. Tu mano está extendida para sanar a los enfermos y quitar toda enfermedad en medio de tu pueblo. Señor, ayúdanos en el proceso. Nosotros queremos hacer tu voluntad y cumplir tu propósito. Y queremos que se cumplan todas tus buenas promesas en nuestras vidas. En esta hora te pedimos, Señor,